¿Alguna vez te has preguntado qué pasó durante los 18 años más misteriosos de la historia? ¿Cómo es posible que la figura más influyente de Occidente tenga un vacío biográfico tan extenso justo en los años más formativos de su vida? Desde los 12 años, cuando discutía con los doctores en el templo, hasta los 30 cuando comenzó su ministerio público, existe un silencio ensordecedor en los evangelios. Pero este silencio no es casual, y lo que se esconde detrás podría cambiar por completo nuestra comprensión de quién fue realmente Jesús de Nazaret. Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo y seguir los pasos de un joven carpintero en las polvorientas calles de Nazaret. ¿Qué verías? ¿Un simple artesano aprendiendo el oficio de su padre? ¿O algo mucho más complejo y fascinante? La realidad es que estos años perdidos han intrigado a historiadores, teólogos y filósofos durante siglos, y las respuestas que han encontrado son tan variadas como perturbadoras. El gran filósofo holandés Baruch Spinoza fue uno de los primeros en atreverse a desmontar sistemáticamente la narrativa tradicional cristiana. Su análisis racional de las Escrituras no solo cuestionó los milagros y eventos sobrenaturales, sino que planteó una pregunta fundamental. ¿Qué clase de formación intelectual y espiritual tuvo que recibir Jesús para convertirse en el Maestro que conocemos? Y si esa formación no está registrada en los evangelios canónicos, ¿dónde debemos buscarla? El abismo del silencio bíblico. Para entender la magnitud de este misterio, debemos comenzar reconociendo lo extraordinario que resulta este vacío documental. Los evangelios, que son nuestra principal fuente sobre la vida de Jesús, nos ofrecen apenas unas pocas líneas sobre 3 décadas de existencia. Mateo y Marcos saltan directamente del nacimiento al bautismo por Juan. Lucas nos da solo un episodio a los 12 años, y Juan comienza su narrativa con el ministerio público. ¿No te parece extraño que los biógrafos de la figura más importante del cristianismo hayan omitido completamente los años en que se forma la personalidad? Se adquieren conocimientos y se desarrollan las ideas que luego revolucionarían el mundo. Esta no es una omisión accidental. Los evangelistas tenían propósitos teológicos específicos y claramente consideraron que estos años no eran relevantes para sus objetivos. Lucas, el más detallado en cuestiones biográficas, se limita a decirnos que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Una frase hermosa pero frustrante en su vaguedad. ¿Cómo creció en sabiduría? ¿Qué estudió? ¿Con quién? ¿Dónde? Estas preguntas han atormentado a investigadores durante siglos. El contexto histórico hace este silencio aún más intrigante. La Palestina del siglo I era un crisol de culturas, religiones y filosofías. No era un rincón aislado del mundo, sino una encrucijada donde se encontraban las tradiciones judías, las filosofías griegas, la administración romana y las religiones orientales mistéricas. Un joven intelectualmente curioso en ese ambiente habría estado expuesto a una increíble diversidad de ideas y tradiciones. Nazaret, aunque pequeña, no estaba aislada. Se encontraba a solo 6 kilómetros de Séforis, una importante ciudad helenística que Herodes Antipas estaba reconstruyendo durante la juventud de Jesús. Los arqueólogos han descubierto que Séforis era un centro cosmopolita con teatros, palacios y una población diversa. Es posible que un carpintero de la cercana Nazaret nunca hubiera trabajado en estos proyectos de construcción. Y si trabajó allí, ¿qué tipo de personas conoció y qué ideas escuchó? Las primeras especulaciones y teorías alternativas. La ausencia de información canónica no significa que las primeras comunidades cristianas no se hicieran estas mismas preguntas. De hecho, el vacío fue llenado rápidamente por una literatura apócrifa abundante y colorida. El Evangelio de la infancia de Tomás, por ejemplo, presenta a un niño Jesús realizando milagros extraordinarios y a veces perturbadores. En estas narrativas, vemos a un joven que da vida a figuras de barro, mata y resucita compañeros de juego, y demuestra poderes que van más allá de lo humano. ¿Pero qué nos dicen realmente estos textos? Más que información histórica confiable, nos revelan las ansiedades y expectativas de las comunidades cristianas primitivas. Necesitaban explicar cómo el Hijo de Dios pudo haber vivido una infancia y juventud aparentemente normal. Si era divino desde el principio,
¿No debería haber manifestaciones de ese poder? El protoevangelio de Santiago se enfoca más en María y su familia, proporcionando detalles sobre el nacimiento virginal que los evangelios canónicos omiten. Pero incluso aquí, el período de la juventud de Jesús permanece en las sombras. Es como si hubiera un acuerdo tácito de que ciertos años debían permanecer velados. Sin embargo, algunas tradiciones fueron más audaces en sus especulaciones. Documentos posteriores sugirieron que Jesús había viajado a Egipto, no solo como niño huyendo de Herodes, sino como joven adulto buscando sabiduría en los templos y escuelas místicas. Otros propusieron vínculos con las comunidades esenias del desierto, esos ascetas judíos que habían abandonado la sociedad convencional para vivir vidas de pureza ritual y expectación mesiánica. Pero ¿qué tan lejos podemos llevar estas especulaciones sin caer en la fantasía pura? La respuesta nos lleva al corazón del método histórico moderno y a las revolucionarias ideas de Baruch Spinoza. La revolución spinoziana. Razón contra tradición. Cuando Baruch Spinoza publicó su tratado teológico-político en 1670, no solo estaba desafiando interpretaciones específicas de la Biblia, sino el mismo fundamento de la autoridad religiosa tradicional. Spinoza, judío sefardí excluido de su comunidad por sus ideas radicales, aplicó por primera vez un método rigurosamente racional al análisis de las Escrituras. Su aproximación era revolucionaria en su simplicidad. La Biblia debía leerse como cualquier otro texto histórico, sujeto a las mismas reglas de evidencia y lógica que aplicamos a cualquier documento antiguo. ¿Qué significa esto para el problema de los años perdidos de Jesús? Para Spinoza, la ausencia de información sobre la formación de Jesús no era un misterio sagrado que debía aceptarse con fe, sino una laguna histórica que podía analizarse racionalmente. Si Jesús demostró conocimientos extraordinarios en su ministerio público, esa sabiduría tuvo que venir de algún lugar. La idea de una inspiración divina espontánea era para Spinoza una explicación insatisfactoria que violaba las leyes naturales del aprendizaje y desarrollo humano. Pero aquí surge una pregunta fascinante. ¿Qué tipo de educación habría sido necesaria para producir las enseñanzas que encontramos en los evangelios? El Jesús que conocemos por los textos canónicos demuestra familiaridad no solo con las escrituras hebreas, sino con técnicas rabínicas de interpretación, parábolas que reflejan conocimiento de la vida urbana y rural, y una sofisticación filosófica que sorprendía incluso a sus contemporáneos educados. Spinoza argumentaba que esta sabiduría debía tener fuentes identificables. En su análisis, Jesús aparece como un maestro excepcional, pero humano, cuyas ideas innovadoras surgieron de una combinación única de tradición judía, observación social aguda y posiblemente influencias externas que los evangelistas prefirieron no mencionar. La Palestina cosmopolita, un mundo de posibilidades intelectuales. Para entender qué tipo de educación pudo haber recibido Jesús durante sus años formativos, necesitamos reconstruir el paisaje intelectual y religioso de la Palestina del siglo I. Contrario a la imagen de una sociedad aislada y provincial que a menudo se presenta, la región era sorprendentemente cosmopolita y diversa. La influencia griega había permeado la región desde las conquistas de Alejandro Magno, 3 siglos antes del nacimiento de Jesús. Las ciudades de la Decápolis, la Liga de 10 ciudades helenísticas, estaban todas en la región o cerca de ella. Gadara, por ejemplo, había sido el hogar de importantes filósofos cínicos, y era conocida por su vida intelectual vibrante. ¿Es posible que un joven intelectualmente curioso de Nazaret no hubiera sido expuesto a estas corrientes de pensamiento? Las enseñanzas de Jesús sobre el desprendimiento de las posesiones materiales, la crítica a la hipocresía social y la vida simple tienen paralelos sorprendentes con la filosofía cínica. ¿Coincidencia o influencia directa? Más intrigante aún es la posible conexión con las comunidades esenias. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, nos han revelado una comunidad judía altamente organizada, que había desarrollado interpretaciones únicas de las Escrituras, prácticas rituales distintivas y expectativas mesiánicas intensas. El paralelo más obvio es con Juan el Bautista, quien muchos especialistas creen que tuvo conexiones esenias. Si Juan el Bautista fue influenciado por los esenios,
Y si Jesús fue discípulo o al menos seguidor de Juan durante algún tiempo, ¿no es lógico suponer que Jesús también estuvo expuesto a estas ideas? El bautismo de Jesús, por Juan, no fue solo un evento simbólico, sino posiblemente el momento público en que Jesús emergió de años de preparación en círculos religiosos alternativos. Pero las conexiones esenias van más allá de Juan el Bautista. Los rollos de Qumran revelan una comunidad obsesionada con la pureza ritual, la vida comunitaria, la interpretación apocalíptica de las Escrituras y la expectación de un Mesías que restauraría a Israel. Muchas de estas ideas aparecen, transformadas pero reconocibles, en las enseñanzas de Jesús. La comunidad esenia tenía un sistema educativo sofisticado. Los nuevos miembros pasaban por años de instrucción intensiva en las Escrituras, las tradiciones de la comunidad y las prácticas rituales. ¿Podría Jesús haber sido parte de este sistema educativo? O al menos haber sido influenciado por él a través de conexiones familiares o sociales? La teoría del aprendizaje rabínico. Una educación judía tradicional. Una explicación más conservadora, pero igualmente fascinante, es que Jesús recibió una educación judía tradicional, pero de una calidad y profundidad excepcionales. El judaísmo del siglo I había desarrollado un sistema educativo sofisticado, centrado en el estudio intensivo de la Torá y las tradiciones orales que más tarde se codificarían en el Talmud. Los grandes maestros rabínicos de la época, como Hillel y Shammai, habían establecido escuelas con métodos de interpretación bíblica altamente desarrollados. Sus debates y enseñanzas proporcionan un contexto fascinante para entender el estilo argumentativo y pedagógico que vemos en Jesús. Pero ¿dónde habría recibido Jesús esta educación? Nazaret era demasiado pequeña para tener escuelas rabínicas importantes. Jerusalén era el centro obvio, con el templo como foco de la vida intelectual judía. Sabemos que Jesús visitó Jerusalén al menos una vez durante su infancia, y el episodio de los doctores en el templo sugiere que ya entonces mostraba una aptitud excepcional para el debate religioso. Es posible que Jesús pasara varios años en Jerusalén durante su juventud, estudiando con los grandes maestros de su tiempo. Esta teoría explicaría su profundo conocimiento de las Escrituras, su familiaridad con los debates rabínicos contemporáneos y su habilidad para usar técnicas interpretativas sofisticadas. Pero también plantea preguntas intrigantes. Si Jesús fue educado en los círculos rabínicos más altos de Jerusalén, ¿por qué su ministerio posterior fue tan crítico hacia el establishment religioso? ¿Fue su radicalismo una reacción contra una educación que consideraba demasiado formalista y desconectada de las necesidades espirituales del pueblo? Las influencias helenísticas. Un Jesús cosmopolita. Una teoría más controvertida, pero no menos fascinante, es que Jesús fue significativamente influenciado por las filosofías helenísticas que circulaban en la Palestina de su tiempo. Esta idea, aunque rechazada por muchos cristianos tradicionales, tiene un apoyo académico considerable. Las similitudes entre ciertas enseñanzas de Jesús y la filosofía estoica son particularmente llamativas. El énfasis en la virtud interior sobre las circunstancias externas, la idea de una providencia divina que gobierna el universo, y la ética de amor universal tienen paralelos claros en el estoicismo. Pero ¿cómo habría accedido un carpintero de Nazaret a estas ideas sofisticadas? La respuesta puede estar en la naturaleza misma de su oficio. Los carpinteros y constructores del siglo I no eran artesanos sedentarios. Viajaban de proyecto en proyecto, trabajando en las grandes obras de construcción que caracterizaron el reinado de Herodes y sus sucesores. Séforis, la ciudad que Herodes Antipas estaba reconstruyendo durante la juventud de Jesús, no estaba a más de 1 hora de camino desde Nazaret. Los arqueólogos han descubierto que era una ciudad genuinamente cosmopolita, con una población que incluía judíos, griegos, romanos y otros grupos étnicos. Los trabajadores de la construcción habrían estado en contacto constante con esta diversidad cultural. Imagina a un joven Jesús trabajando en los palacios y teatros de Séforis, escuchando conversaciones en griego sobre filosofía, política y religión. ¿No habría sido natural que un joven intelectualmente curioso absorbiera estas ideas y las integrara con su formación judía tradicional?
Esta teoría también explicaría algunos aspectos desconcertantes del ministerio posterior de Jesús: su facilidad para comunicarse con no judíos, su aparente conocimiento de costumbres grecorromanas y su habilidad para adaptar su mensaje a audiencias diversas sugieren una exposición temprana a culturas múltiples. Los viajes especulativos. ¿Hasta dónde llegó el joven Jesús? Quizás las teorías más fascinantes y controvertidas sobre los años perdidos de Jesús involucran viajes extensos fuera de Palestina. Aunque estas ideas son generalmente rechazadas por la academia mainstream, han capturado la imaginación popular y merecen un examen serio. La teoría más conocida sugiere que Jesús viajó a India durante su juventud, donde habría estado expuesto al budismo y otras tradiciones espirituales orientales. Los paralelos entre ciertas enseñanzas de Jesús y Buda son innegables. Ambos enfatizaron la compasión universal, criticaron las estructuras religiosas establecidas y enseñaron sobre la impermanencia de las cosas materiales. Pero es plausible históricamente que un joven de Nazaret hubiera emprendido un viaje tan extraordinario. Los defensores de esta teoría señalan que las rutas comerciales conectaban el Mediterráneo con Asia y que los intercambios culturales eran más comunes de lo que solemos pensar. También apuntan a tradiciones tardías en India que afirman preservar memorias de un maestro occidental llamado Isa, que habría visitado la región. Sin embargo, la evidencia concreta para estos viajes es extremadamente débil. No hay menciones contemporáneas. Los supuestos documentos indios son de fecha muy tardía y probablemente reflejan conocimiento posterior del cristianismo más que memorias auténticas de un Jesús histórico. Más plausible, aunque igualmente especulativa, es la idea de que Jesús viajó a Egipto durante su juventud. Egipto tenía una gran población judía, centrada especialmente en Alejandría, que había desarrollado formas únicas de sincretismo entre judaísmo y filosofía griega. Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, había creado una síntesis sofisticada entre monoteísmo judío y platonismo que tiene paralelos intrigantes con aspectos del mensaje de Jesús. La tradición copta cristiana también preserva relatos de una visita de Jesús adulto a Egipto, aunque estos son claramente tardíos y legendarios, pero ¿podrían preservar memorias distorsionadas de eventos reales? La crítica moderna, entre la fe y la razón. El legado de Spinoza en los estudios bíblicos modernos es innegable. Su insistencia en aplicar métodos racionales al análisis de las Escrituras sentó las bases para toda la crítica bíblica posterior, pero también creó una tensión permanente entre los enfoques académicos y las creencias religiosas tradicionales. Los investigadores modernos han desarrollado criterios sofisticados para evaluar la historicidad de las tradiciones sobre Jesús. El criterio de múltiple atestación exige que los eventos estén reportados en múltiples fuentes independientes. El criterio de dificultad o embarazo sugiere que los elementos que podrían haber sido problemáticos para las primeras comunidades cristianas probablemente son auténticos. El criterio de coherencia histórica requiere que los eventos sean plausibles en el contexto del judaísmo palestino del siglo I. ¿Qué nos dicen estos criterios sobre los años perdidos de Jesús? La respuesta es frustrante. Muy poco. Precisamente porque tenemos tan poca información sobre este periodo, es imposible aplicar estos métodos con efectividad. Lo que sí podemos hacer es trabajar hacia atrás desde lo que sabemos sobre el ministerio público de Jesús, para inferir qué tipo de formación habría sido necesaria. Y aquí es donde el análisis se vuelve realmente fascinante. El Jesús que emerge de los evangelios canónicos demuestra un conocimiento extraordinario de las escrituras hebreas, pero no el tipo de conocimiento que vendría simplemente de asistir a la sinagoga local. Conoce interpretaciones rabínicas sofisticadas, puede citar pasajes oscuros de memoria, y es capaz de crear interpretaciones innovadoras que impresionaron incluso a sus críticos. También demuestra un conocimiento notable de la naturaleza humana y la psicología social. Sus parábolas revelan observaciones agudas sobre el comportamiento humano, que sugieren una experiencia amplia con diferentes tipos de personas y situaciones sociales. Pero ¿de dónde vino esta sabiduría psicológica? Fue simplemente el resultado de una inteligencia excepcional combinada con observación cuidadosa,
o refleja una educación formal en técnicas de consejería y dirección espiritual que conocemos, existían en algunas comunidades judías de la época? El misterio de la identidad mesiánica. Uno de los aspectos más intrigantes de los años perdidos es cómo y cuándo Jesús desarrolló su conciencia mesiánica. Los evangelios presentan diferentes versiones de este desarrollo. En algunos, parece estar presente desde la infancia. En otros, emerge gradualmente durante el ministerio público. Pero ¿qué dice la psicología moderna sobre el desarrollo de identidades religiosas tan extraordinarias? Los estudios de líderes carismáticos sugieren que tales identidades raramente emergen de la nada. Usualmente hay un periodo prolongado de búsqueda, crisis y formación que precede a la emergencia pública. Si aplicamos este modelo al caso de Jesús, los años perdidos se vuelven cruciales. ¿Fueron años de búsqueda espiritual intensa? ¿Experimentó Jesús crisis de fe o momentos de iluminación que moldearon su comprensión posterior de su misión? Algunas pistas en los evangelios sugieren que sí. La tentación en el desierto, aunque colocada después del bautismo, podría reflejar memorias de luchas interiores más prolongadas. La agonía en Getsemaní revela una personalidad capaz de dudas y conflictos profundos. Estos patrones se establecieron durante los años formativos que los evangelios omiten. La arqueología habla, nuevos descubrimientos, nuevas preguntas. Los descubrimientos arqueológicos recientes han iluminado aspectos del mundo de Jesús que anteriormente solo podíamos imaginar. Las excavaciones en Nazaret han revelado una comunidad más grande y más próspera de lo que se pensaba anteriormente. No era la aldea insignificante que a veces se describe, sino un asentamiento con conexiones comerciales y culturales extensas. Los hallazgos en Séforis han sido particularmente reveladores. La ciudad era genuinamente cosmopolita, con evidencia de poblaciones judías, griegas y romanas viviendo en proximidad. Los mosaicos, inscripciones y restos arquitectónicos revelan una sociedad sofisticada donde habría sido natural el intercambio cultural. ¿Pero qué significa esto para nuestra comprensión de los años perdidos? Sugiere que incluso si Jesús nunca salió de su región natal, habría estado expuesto a una diversidad cultural e intelectual considerable. La imagen de un carpintero provincial aislado de las corrientes principales del pensamiento mediterráneo se vuelve cada vez menos sostenible. Los manuscritos de Qumrán continúan revelando nuevos aspectos de la diversidad del judaísmo del siglo I. Cada nuevo texto publicado amplía nuestro entendimiento de las opciones religiosas e intelectuales disponibles para un joven judío de la época de Jesús. Particularmente intrigante es un fragmento que describe técnicas de sanación que tienen paralelos con los métodos atribuidos a Jesús en los evangelios. Ponen voz. ¿Refleja esto una tradición terapéutica judía más amplia de la que Jesús pudo haber sido parte? ¿O son paralelos accidentales sin significado histórico? Las implicaciones contemporáneas: fe, historia y significado. ¿Por qué importan los años perdidos de Jesús? Para muchos creyentes, la respuesta es que no importan. Su fe se basa en las enseñanzas y acciones del Jesús adulto, tal como se presentan en los evangelios. Los detalles de su formación son curiosidades históricas sin relevancia teológica, pero para otros, especialmente aquellos influenciados por la tradición espinociana de crítica racional, estas preguntas son cruciales. Si Jesús fue verdaderamente humano, entonces su desarrollo intelectual y espiritual siguió patrones humanos normales. Entender estos patrones nos ayuda a entender tanto el hombre como su mensaje. La tensión entre estas perspectivas refleja un debate más amplio sobre la relación entre fe e investigación histórica, que comenzó con Spinoza y continúa hoy. ¿Puede la fe sobrevivir al escrutinio histórico riguroso? ¿O la investigación histórica enriquece y profundiza la comprensión religiosa? La experiencia de los últimos 3 siglos sugiere que ambas pueden coexistir, pero no sin tensión. Cada nueva teoría sobre los años perdidos desafía algunos aspectos de la comprensión tradicional cristiana, pero también abre nuevas posibilidades para entender la profundidad y complejidad de la figura histórica de Jesús. ¿Qué tipo de persona pudo haber sido el Jesús de los años perdidos? Basándose en todo lo que hemos explorado, emerge un retrato de un joven extraordinariamente inteligente y espiritualmente sensible,
probablemente educado más allá de lo que su origen social habría sugerido, expuesto a una diversidad de tradiciones religiosas y filosóficas, y gradualmente desarrollando una visión única que combinaría elementos de todas estas influencias en una síntesis revolucionaria. Este Jesús habría sido tanto profundamente judío como sorprendentemente cosmopolita, tanto tradicionalista como radical, tanto estudiante como innovador. Los años perdidos no fueron años vacíos, sino años de formación intensa que produjeron uno de los maestros más influyentes de la historia humana. La herencia spinoziana: razón, respeto y comprensión. Baruch Spinoza, al insistir en que la Biblia debía estudiarse con los mismos métodos racionales aplicados a cualquier otro texto histórico, no estaba tratando de destruir la religión. Estaba tratando de purificarla de supersticiones y malentendidos que creía la debilitaban. Su enfoque de los años perdidos de Jesús refleja esta filosofía. Al insistir en que la sabiduría de Jesús debe tener fuentes humanas identificables, Spinoza no estaba disminuyendo su grandeza. Estaba argumentando que entender esas fuentes podría ayudarnos a apreciar más completamente la originalidad y genialidad de la síntesis que Jesús logró. Esta perspectiva ha influenciado profundamente los estudios bíblicos modernos. La búsqueda del Jesús histórico, iniciada en el siglo XVIII y continuando hoy, es esencialmente spinoziana en su metodología. Trata de entender a Jesús como una figura histórica real, formada por su tiempo y lugar, pero capaz de trascender esas limitaciones, los límites del conocimiento histórico. A pesar de todos nuestros esfuerzos, debemos admitir que los años perdidos de Jesús probablemente permanecerán perdidos. Las fuentes simplemente no existen para reconstruir este período con certeza. Todo lo que podemos hacer es especular, más o menos informadamente, basándonos en nuestro conocimiento del contexto histórico y cultural. ¿Pero acaso esta incertidumbre disminuye la importancia de la búsqueda? Spinoza habría argumentado que no. El proceso mismo de investigación racional, incluso cuando no produce respuestas definitivas, es valioso porque nos libera de dogmas no examinados y nos abre a nuevas posibilidades de comprensión. Los años perdidos de Jesús nos recuerdan que incluso las figuras más importantes de la historia fueron una vez jóvenes, inciertos, en proceso de formación. Nos invitan a imaginar a Jesús no solo como el maestro completamente formado de los evangelios, sino como un ser humano en desarrollo, luchando con preguntas, aprendiendo de maestros, cometiendo errores, creciendo en sabiduría. Esta humanización no disminuye su importancia religiosa, la hace más real, más accesible, más inspiradora. Si Jesús pudo desarrollarse de un joven incierto a un maestro sabio, entonces la transformación personal es posible para todos nosotros. Reflexiones finales. El misterio como invitación. Los años perdidos de Jesús seguirán siendo un misterio que nos invita tanto a la investigación rigurosa como a la reflexión profunda. Spinoza nos enseñó que la verdad no teme al escrutinio y que separar fe de razón puede enriquecer ambas. ¿Qué nos dice este silencio de 18 años sobre la naturaleza misma de la grandeza humana? Quizás que las transformaciones más profundas ocurren en la oscuridad, lejos de los reflectores de la historia. Quizás que el misterio mismo es parte del mensaje, recordándonos que siempre hay más por descubrir, más por entender, más por explorar. El joven de Nazaret que emerió a los 30 años para cambiar el mundo había sido formado por experiencias que solo podemos imaginar. Ese proceso de formación, perdido para la historia pero crucial para el resultado, nos recuerda que todos estamos en proceso de convertirnos en quienes estamos destinados a ser. Los años perdidos no son realmente perdidos. Viven en cada palabra que Jesús habló, en cada acción que realizó, en cada vida que tocó. El misterio de su formación se revela en la grandeza de su legado. Y quizás, al final, eso es suficiente. ¿No es cierto que los misterios más profundos de la existencia humana raramente se resuelven con respuestas simples, sino que nos invitan a vivir las preguntas con mayor profundidad? Los años perdidos de Jesús son una de esas preguntas eternas que nos hacen más humanos en el proceso mismo de buscar respuestas que quizás nunca encontremos completamente.
¿Sabías que el hombre que revolucionó para siempre la forma en que entendemos las escrituras sagradas fue expulsado de su propia comunidad religiosa? ¿Te has preguntado qué descubrimientos arqueológicos recientes están cambiando completamente nuestra comprensión sobre los años más misteriosos de la historia? Desde tu pantalla, sin importar si es de madrugada en México, media tarde en Argentina o atardece en España, te invito a un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre la figura más influyente de Occidente. Si estás viendo esto desde tu celular, dale una ayuda al video con tu like. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que necesitan conocer esta verdad. Y Tuntame, hoy vamos más allá de las especulaciones románticas y nos adentramos en el territorio peligroso donde la razón se encuentra con la fe, donde la investigación histórica moderna choca frontalmente con las creencias tradicionales. Porque la historia que estás a punto de descubrir no solo cambió la teología para siempre, sino que sigue transformando vidas en pleno siglo XXI. La revolución, que cambió todo. Baruch Spinoza y el nacimiento de la crítica moderna. Imagínate Ámsterdam en 1656. Las calles empedradas resuenan con los pasos de comerciantes de todo el mundo. Los canales reflejan la luz dorada del atardecer, y en una modesta sinagoga sefardí se está desarrollando uno de los momentos más dramáticos en la historia del pensamiento occidental. Un joven de 23 años, brillante y ya reconocido por su intelecto excepcional, está siendo formalmente expulsado de su comunidad con una de las maldiciones más severas jamás pronunciadas. ¿Qué había hecho Baruch Spinoza para merecer semejante castigo? La respuesta te va a sorprender, porque su crimen fue exactamente lo que tú estás haciendo ahora mismo. Hacer preguntas incómodas sobre la religión y buscar respuestas racionales a misterios sagrados. El Herem, la excomunión pronunciada contra Spinoza, fue devastador en su intensidad. Las palabras resonaron en la sinagoga como una sentencia de muerte social. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea en su deitar, maldito sea en su levantar, maldito sea en su salir, y maldito sea en su entrar. Pero qué ideas eran tan peligrosas que ameritaban semejante condena. Tilao, Spinoza, había comenzado a aplicar la lógica y la razón al estudio de las escrituras sagradas, tratándolas no como textos divinos infalibles, sino como documentos históricos creados por seres humanos en contextos específicos. Para las autoridades religiosas de su tiempo, esto era herejía pura. Para nosotros, 3 siglos y medio después, fue el nacimiento de todo lo que hoy conocemos como crítica bíblica moderna. ¿Te das cuenta de la ironía? El hombre que fue maldecido y expulsado por cuestionar los textos sagrados terminó siendo reconocido como uno de los fundadores de los métodos que hoy usan universidades de todo el mundo, incluso las más conservadoras, para estudiar la Biblia. En su obra revolucionaria, el Tratado Teológico Político, Spinoza estableció principios que cambiaron para siempre la forma en que entendemos los textos religiosos. Su método era elegante en su simplicidad y devastador en sus implicaciones. Si queremos entender realmente lo que dice la Biblia, debemos estudiarla como estudiaríamos cualquier otro texto histórico, sin prejuicios, sin dogmas preestablecidos, solo con las herramientas de la razón y la evidencia histórica. Ahora, aquí viene la parte que te va a impactar más. Spinoza no estaba tratando de destruir la religión. Al contrario, creía que estaba purificándola, liberándola de supersticiones y malentendidos que la debilitaban. Su enfoque de los años perdidos de Jesús refleja exactamente esta filosofía revolucionaria. Spinoza y el enigma de la formación de Jesús. Para Spinoza, la ausencia de información sobre la formación de Jesús no era un misterio sagrado que debía aceptarse con fe ciega, sino una laguna histórica que podía y debía analizarse racionalmente. ¿Te parece lógico que alguien desarrolle sabiduría extraordinaria de la nada, sin educación, sin maestros, sin proceso de aprendizaje? Esta pregunta era central para la filosofía espinociana. Si Jesús demostró conocimientos extraordinarios en su ministerio público, esa sabiduría tuvo que venir de algún lugar identificable. La idea de una inspiración divina espontánea era, para Spinoza, una explicación que violaba las leyes naturales del aprendizaje y desarrollo humano. Pero aquí es donde su análisis se vuelve realmente fascinante.
Spinoza argumentaba que cuando examinamos cuidadosamente las enseñanzas de Jesús, tal como aparecen en los Evangelios, podemos identificar patrones y influencias que revelan el tipo de educación que debió haber recibido. No era necesario invocar milagros o intervención divina directa para explicar la sabiduría de Jesús. Era suficiente reconocer que había sido un estudiante excepcional de tradiciones intelectuales y espirituales específicas. ¿Y sabes qué es lo más revolucionario de esta perspectiva? Que no disminuye la grandeza de Jesús, sino que la hace más real, más comprensible, más inspiradora. Si Jesús pudo desarrollarse de un joven estudiante a un maestro transformador a través de estudio, reflexión y experiencia, entonces la transformación personal es posible para todos nosotros. El método spinoziano para analizar los años perdidos era sistemático y riguroso. Primero, identificaba qué tipos de conocimiento y habilidades Jesús demostró durante su ministerio público. Segundo, investigaba qué tradiciones educativas existían en la Palestina del siglo I, que podrían haber producido esas competencias. Tercero, evaluaba qué conexiones históricas plausibles podrían haber existido entre Jesús y esas tradiciones. Los métodos modernos. La herencia spinoziana, en acción. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los académicos modernos estudian realmente la vida de Jesús? Los métodos que usan hoy en día son directamente descendientes de las técnicas que Spinoza pionero, hace más de 3 siglos. La diferencia es que ahora tenemos herramientas y evidencias que Spinoza nunca pudo imaginar. La investigación histórica moderna sobre Jesús se basa en criterios rigurosos que habrían hecho sonreír a Spinoza por su lógica implacable. El criterio de múltiple atestación exige que los eventos estén reportados en múltiples fuentes independientes. ¿No te parece razonable? Si algo realmente pasó, especialmente algo importante, debería haber dejado huellas en más de una fuente. Boasai, el criterio de dificultad o embarazo es aún más ingenioso. Sugiere que los elementos que podrían haber sido problemáticos o embarazosos para las primeras comunidades cristianas probablemente son auténticos. La lógica es brillante. ¿Por qué inventarían algo que les causaba problemas? Este criterio ha sido crucial para evaluar la historicidad de aspectos controversiales de la vida de Jesús. El criterio de coherencia histórica requiere que los eventos sean plausibles en el contexto del judaísmo palestino del siglo I. Aquí es donde los descubrimientos arqueológicos recientes han sido revolucionarios. Pero déjame contarte algo que te va a sorprender. Estos métodos, cuando se aplican a los años perdidos de Jesús, nos llevan exactamente a las mismas preguntas que se hacía Spinoza hace siglos. La diferencia es que ahora tenemos respuestas que él nunca pudo imaginar. ¿De qué país nos estás viendo en este momento? ¿Son las 2 de la madrugada en Chile, las 11 de la noche en Colombia, o estás desayunando en España mientras escuchas esto? No importa la hora ni el lugar, porque lo que estás a punto de descubrir trasciende fronteras y zonas horarias. Y por favor, si esto te está impactando tanto como creo, comparte este video con ese amigo que siempre se hace preguntas profundas sobre la vida. Él necesita conocer esta realidad tanto como tú. La arqueología revela sus secretos. Los descubrimientos arqueológicos de las últimas décadas han transformado completamente nuestra comprensión del mundo en que vivió Jesús. ¿Sabías que en Nazaret, el supuesto pueblo insignificante donde creció Jesús, en realidad era una comunidad mucho más grande y próspera de lo que se pensaba? Las excavaciones han revelado que no era la aldea aislada que a veces se describe, sino un asentamiento con conexiones comerciales y culturales extensas. Pero aquí viene lo realmente fascinante. Estaba a solo 6 kilómetros de Séforis, una importante ciudad helenística que Herodes Antipas estaba reconstruyendo durante la juventud de Jesús. ¿Te imaginas las implicaciones de esto? Séforis era genuinamente cosmopolita, con evidencia arqueológica de poblaciones judías, griegas y romanas viviendo en proximidad. Los mosaicos, inscripciones y restos arquitectónicos revelan una sociedad sofisticada donde habría sido natural el intercambio cultural. Ahora pregúntate esto. ¿Es posible que un carpintero de la cercana Nazaret nunca hubiera trabajado en estos proyectos de construcción masivos? Los carpinteros y constructores del siglo I no eran artesanos sedentarios. Viajaban de proyecto en proyecto,
trabajando en las grandes obras que caracterizaron la época. Imagina a un joven Jesús trabajando en los palacios y teatros de Séforis, escuchando conversaciones en griego sobre filosofía, política y religión. En un ambiente así, un joven intelectualmente curioso habría absorbido naturalmente ideas de múltiples tradiciones culturales. Los manuscritos de Qumrán, una ventana al judaísmo perdido. Los manuscritos del Mar Muerto han sido quizás el descubrimiento arqueológico más importante para entender el judaísmo del siglo I. Pero ¿sabías que continúan revelando secretos que cambian nuestra comprensión de los años perdidos de Jesús? Cada nuevo texto publicado amplía nuestro entendimiento de las opciones religiosas e intelectuales disponibles para un joven judío de la época de Jesús. La comunidad de Qumrán había desarrollado interpretaciones únicas de las Escrituras, prácticas rituales distintivas y expectativas mesiánicas intensas. Particularmente intrigante es un fragmento que describe técnicas de sanación que tienen paralelos sorprendentes con los métodos atribuidos a Jesús en los Evangelios. ¿Refleja esto una tradición terapéutica judía más amplia de la que Jesús pudo haber sido parte? ¿O son paralelos accidentales sin significado histórico? La comunidad esenia tenía un sistema educativo extraordinariamente sofisticado. Los nuevos miembros pasaban por años de instrucción intensiva en las Escrituras, las tradiciones de la comunidad y las prácticas rituales. ¿No te parece fascinante la posibilidad de que Jesús hubiera sido expuesto a este tipo de educación a través de conexiones con Juan el Bautista? Muchos especialistas creen que Juan el Bautista tuvo conexiones esenias. Si Jesús fue discípulo o seguidor de Juan durante algún tiempo, como sugieren los Evangelios, entonces habría estado expuesto a ideas y prácticas que se desarrollaron en estos círculos alternativos del judaísmo. Las teorías contemporáneas, entre la evidencia y la especulación. ¿Qué tipo de teorías están proponiendo los investigadores más audaces de nuestro tiempo sobre los años perdidos de Jesús? Algunas son fascinantes, otras son controvertidas, y unas pocas son francamente revolucionarias. Una de las más intrigantes es la teoría de que Jesús tuvo contactos significativos con comunidades terapéuticas judías que combinaban medicina tradicional con prácticas espirituales. Esta idea ha ganado credibilidad con el descubrimiento de textos que describen métodos de sanación que tienen paralelos sorprendentes con los relatos evangélicos. Otra teoría contemporánea fascinante sugiere que Jesús pudo haber sido parte de redes de maestros itinerantes que circulaban por toda la región mediterránea oriental. Estos maestros compartían técnicas pedagógicas, historias parabólicas y métodos de transformación personal que habrían influenciado profundamente su desarrollo intelectual y espiritual. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Algunos investigadores han propuesto que Jesús pudo haber sido influenciado por tradiciones místicas judías que más tarde se desarrollarían en la Cábala. Esta idea, aunque especulativa, se basa en paralelos sorprendentes entre ciertas enseñanzas de Jesús y conceptos que aparecen en textos místicos judíos posteriores. La teoría mitoicista, aunque rechazada por la mayoría de los académicos mainstream, continúa atrayendo atención. Investigadores como Richard Carrier argumentan que la evidencia para la existencia histórica de Jesús es más débil de lo que comúnmente se supone. Pero ¿qué implicaciones tendría esto para el problema de los años perdidos? Si Jesús es una figura mítica compuesta, entonces los años perdidos serían simplemente lagunas en la construcción narrativa. La comunidad académica ha respondido vigorosamente a estas ideas, señalando que el consenso entre historiadores de diferentes tradiciones religiosas y seculares es que Jesús existió como figura histórica. Pero el debate continúa, y las nuevas evidencias arqueológicas y textuales siguen alimentando la discusión. Teorías más audaces. Los límites de la especulación. ¿Hasta dónde podemos llegar en nuestras especulaciones sin abandonar completamente el territorio de la investigación seria? Esta pregunta se ha vuelto más relevante que nunca, con el surgimiento de teorías cada vez más audaces sobre los años perdidos. Una de las más persistentes es la idea de que Jesús viajó extensamente durante su juventud, posiblemente llegando hasta India o Egipto. Aunque estas teorías son generalmente rechazadas por la academia mainstream, han capturado la imaginación popular y continúan generando investigación.
La teoría de los viajes a India se basa en paralelos entre ciertas enseñanzas de Jesús y conceptos budistas. Los defensores señalan similitudes en el énfasis en la compasión universal, la crítica a las estructuras religiosas establecidas y las enseñanzas sobre el desapego material. Pero ¿son estos paralelos evidencia de influencia directa o simplemente coincidencias en el desarrollo independiente de tradiciones espirituales? La más plausible, aunque igualmente especulativa, es la idea de que Jesús pudo haber viajado a Egipto durante su juventud. Egipto tenía una gran población judía, especialmente en Alejandría, que había desarrollado formas únicas de sincretismo entre judaísmo y filosofía griega. Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, había creado una síntesis sofisticada entre monoteísmo judío y platonismo. Las tradiciones coptas cristianas también preservan relatos de una visita de Jesús adulto a Egipto, aunque estos son claramente tardíos y legendarios. ¿Pero podrían preservar memorias distorsionadas de eventos reales? Lo que hace estas teorías particularmente intrigantes es que explicarían algunos aspectos desconcertantes del ministerio posterior de Jesús. Su facilidad para comunicarse con no judíos, su aparente conocimiento de costumbres de diferentes culturas, y su habilidad para adaptar su mensaje a audiencias diversas, sugieren una exposición temprana a una diversidad cultural considerable. La revolución silenciosa. Cómo los métodos modernos están cambiando todo. ¿Sabías que los métodos de investigación histórica están experimentando una revolución silenciosa que está transformando nuestra comprensión de los años perdidos? Las nuevas tecnologías y enfoques interdisciplinarios están abriendo posibilidades que generaciones anteriores de investigadores nunca pudieron imaginar. La arqueología digital está permitiendo reconstrucciones virtuales de sitios antiguos con un detalle sin precedentes. Imagínate poder caminar virtualmente por las calles de Séforis, tal como eran en tiempos de Jesús, ver los edificios en construcción donde pudo haber trabajado, escuchar las conversaciones que pudo haber escuchado. Los análisis de ADN antiguo están revelando patrones de migración e intercambio cultural que están reescribiendo nuestra comprensión de la demografía del Mediterráneo oriental en el siglo I. ¿Qué implicaciones podrían tener estos descubrimientos para entender las influencias culturales que moldearon la juventud de Jesús? La lingüística computacional está identificando patrones en los textos antiguos que revelan conexiones previamente desconocidas entre diferentes tradiciones literarias y religiosas. Algunos de estos análisis están sugiriendo influencias en las enseñanzas de Jesús que los métodos tradicionales nunca detectaron. Pero quizás lo más revolucionario es la aplicación de métodos de la psicología del desarrollo a figuras históricas. Los investigadores están comenzando a aplicar lo que sabemos sobre el desarrollo de la personalidad, la formación de identidades religiosas y los procesos de aprendizaje a la reconstrucción de los años formativos de líderes históricos. ¿Qué nos dice la psicología moderna sobre el tipo de experiencias que habrían sido necesarias para producir la personalidad y las capacidades que Jesús demostró durante su ministerio público? Las respuestas están comenzando a llenar algunos de los vacíos en nuestro conocimiento de sus años formativos. El impacto contemporáneo. ¿Por qué esto importa hoy? ¿Por qué deberían importarte los años perdidos de Jesús en pleno siglo XXI? La respuesta va mucho más allá del interés histórico o religioso. Estas investigaciones están tocando preguntas fundamentales sobre la naturaleza del desarrollo humano, la formación del liderazgo y la posibilidad de transformación personal. Si Jesús pudo desarrollarse de un joven aparentemente ordinario a un líder transformacional a través de educación, experiencia y reflexión, entonces las implicaciones para nuestro propio desarrollo son enormes. Los años perdidos no son solo un misterio histórico. Son un modelo para entender cómo cualquier persona puede desarrollar sabiduría, compasión y capacidad de liderazgo. Los métodos de investigación pionerados por Spinoza y desarrollados por generaciones posteriores de investigadores también están siendo aplicados a otras figuras históricas y contemporáneas. ¿Qué podemos aprender sobre el desarrollo del liderazgo, estudiando los años formativos de otros transformadores de la historia? Pero hay una dimensión aún más profunda. La investigación sobre los años perdidos está desafiando nuestras suposiciones sobre la relación entre lo divino y lo humano, entre la inspiración y la educación, entre la fe y la razón.
Para muchos creyentes, descubrir que Jesús pudo haber recibido una educación sofisticada, haber sido influenciado por múltiples tradiciones y haber desarrollado gradualmente su visión revolucionaria, no disminuye su importancia religiosa. Al contrario, la hace más real, más accesible, más inspiradora. ¿No es más extraordinario pensar que un ser humano real, formado por experiencias identificables, pudo alcanzar tal nivel de sabiduría y transformar el mundo, que imaginar que fue simplemente una manifestación divina sin proceso de desarrollo? La pregunta final: ¿qué significa esto para ti? Después de este viaje por los métodos revolucionarios de Spinoza, los descubrimientos arqueológicos que están reescribiendo la historia y las teorías contemporáneas que desafían nuestras suposiciones más básicas, llegamos a la pregunta que realmente importa. ¿Qué significa todo esto para tu propia vida? Los años perdidos de Jesús nos recuerdan que incluso las figuras más extraordinarias de la historia fueron una vez jóvenes, inciertos, en proceso de formación. Nos invitan a ver nuestros propios años de búsqueda, aprendizaje y crecimiento, no como tiempo perdido, sino como inversión en quien estamos destinados a convertirnos. La revolución metodológica iniciada por Spinoza nos enseña que la verdad no teme al escrutinio, que hacer preguntas difíciles puede profundizar nuestra comprensión en lugar de destruirla. ¿No es esta una lección crucial para nuestro tiempo, cuando tantas personas tienen miedo de cuestionar, de investigar, de pensar críticamente? Los métodos modernos de investigación histórica nos muestran que es posible mantener el rigor intelectual sin perder el sentido de asombro y reverencia. Podemos ser científicos y espirituales, críticos y creyentes, racionales y místicos al mismo tiempo. Las teorías contemporáneas, incluso las más especulativas, nos recuerdan que siempre hay más por descubrir, más por entender, más por explorar. El misterio no es enemigo del conocimiento, es su compañero de viaje eterno. Si este video te ha impactado, si ha cambiado tu perspectiva sobre preguntas que creías ya resueltas, compártelo con esa persona especial que sabes que necesita escuchar esto. Porque la verdad más profunda que hemos descubierto hoy no es sobre Jesús, sino sobre nosotros, que todos estamos en proceso de convertirnos en quienes estamos destinados a ser, y que ese proceso, lejos de ser tiempo perdido, es la inversión más importante que podemos hacer. Los años perdidos no están realmente perdidos. Viven en cada pregunta que hacemos, en cada búsqueda que emprendemos, en cada momento que elegimos el crecimiento sobre la complacencia, la verdad sobre la comodidad, el misterio sobre las respuestas fáciles. ¿Cuáles son tus años perdidos? ¿Qué estás aprendiendo en este momento que podría cambiar no solo tu vida, sino las vidas de quienes te rodean? Esa es la pregunta que Spinoza, con toda su brillantez revolucionaria, nos deja como herencia. Y es la pregunta que, quizás, solo tú puedes responder. ¿Qué pensarías si te dijera que los secretos más profundos de la transformación humana están escondidos en el silencio de 18 años perdidos de la historia? Que las mismas preguntas que han atormentado a filósofos durante siglos podrían ser la clave para entender no solo el pasado, sino tu propio potencial de transformación. En este momento, mientras tus ojos recorren estas palabras, estás a punto de adentrarte en territorio inexplorado. No importa si son las primeras horas del amanecer en Ciudad de México, si el sol se está ocultando en Buenos Aires, o si es media tarde en Madrid. Lo que vas a descubrir trasciende geografías y zonas horarias, porque toca el corazón mismo de lo que significa ser humano en un mundo lleno de misterios. Si estás viendo esto desde tu teléfono, ayúdanos con tu like. Eso hace una diferencia enorme para que más personas puedan acceder a esta información que podría cambiar su perspectiva para siempre. Porque lo que estás a punto de explorar no es solo historia antigua. Es el laboratorio más fascinante para entender cómo se forman los grandes líderes, cómo emergen las ideas revolucionarias y cómo cualquier persona común puede desarrollar una sabiduría extraordinaria. Los años perdidos de Jesús no son solo un enigma del pasado, son un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias posibilidades. El impacto filosófico, cuando el silencio habla más que las palabras. Imagínate por un momento que eres detective histórico y tienes ante ti el caso más intrigante de todos los tiempos.
Conoces el resultado final. Un carpintero de provincia se convierte en el maestro más influyente de la historia occidental. Pero entre los 12 años cuando lo vemos debatiendo con doctores en el templo, y los 30 cuando emerge como líder espiritual revolucionario, tienes un vacío de 18 años. ¿No te parece que ese vacío es precisamente donde se esconde el secreto de la transformación más extraordinaria de la historia humana? Este silencio ha generado uno de los debates filosóficos más profundos de los últimos 4 siglos. ¿Qué significa realmente no conocer la formación de alguien que cambió el mundo? Para algunos, es irrelevante. La grandeza se manifiesta por sí sola, independientemente de su origen. Para otros, especialmente aquellos influenciados por la revolución intelectual iniciada por Spinoza, es precisamente en ese proceso de formación donde radica la clave para entender tanto el mensaje como el hombre. Aquí viene una pregunta que va a desafiar todo lo que creías saber sobre el desarrollo humano. Si la sabiduría extraordinaria surgiera de la nada, sin proceso, sin maestros, sin experiencias formativas, ¿qué esperanza tendríamos los demás de desarrollar nuestra propia sabiduría? Pero si incluso la figura más transformadora de la historia occidental tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje y crecimiento, entonces la transformación personal no solo es posible, sino que sigue patrones identificables. La filosofía de Spinoza sobre este tema era revolucionaria precisamente por esta razón. Al insistir en que la sabiduría de Jesús debía tener fuentes humanas identificables, no estaba disminuyendo su grandeza, estaba democratizándola. Estaba diciendo que el tipo de transformación que vemos en Jesús es accesible para cualquier ser humano dispuesto a emprender el mismo tipo de búsqueda intelectual y espiritual. Pero ¿qué tipo de búsqueda habría sido necesaria? Kojilma, para responder esto, Spinoza desarrolló lo que podríamos llamar una arqueología del desarrollo espiritual. Examinó cuidadosamente las enseñanzas y comportamientos de Jesús, tal como aparecen en los evangelios, y trabajó hacia atrás para identificar qué tipo de experiencias y educación habrían sido necesarias para producir esas capacidades. Los resultados de este análisis fueron fascinantes. Jesús demostró familiaridad profunda no solo con las escrituras hebreas, sino con técnicas rabínicas sofisticadas de interpretación. Conocía la naturaleza humana con una profundidad que sugería amplia experiencia en consejería espiritual. Entendía dinámicas sociales complejas que requerían exposición a diferentes niveles de la sociedad. Podía comunicarse efectivamente con audiencias diversas, desde pescadores simples hasta intelectuales urbanos. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Ninguna de estas capacidades surge de la nada. Cada una requiere años de desarrollo, práctica y refinamiento. Los años perdidos no fueron años vacíos. Fueron años de preparación intensiva para una misión que cambiaría el mundo. La construcción de la identidad mesiánica. Un proceso psicológico fascinante. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente desarrollar la conciencia de tener una misión extraordinaria? Los estudios modernos de psicología del liderazgo nos ofrecen perspectivas fascinantes sobre cómo se forman las identidades de los grandes transformadores de la historia. La investigación contemporánea sobre líderes carismáticos revela patrones consistentes. Raramente la conciencia de una misión extraordinaria emerge súbitamente. Más comúnmente, hay un proceso gradual de reconocimiento de capacidades especiales, seguido por periodos de búsqueda y preparación intensa, que finalmente culminan en la aceptación pública de un rol de liderazgo. ¿Dónde ves estos patrones en la vida de Jesús? El episodio a los 12 años en el templo podría representar el primer momento de reconocimiento de capacidades especiales. Los años perdidos habrían sido el periodo de búsqueda y preparación. El bautismo por Juan el Bautista podría marcar la transición a la aceptación pública de su identidad mesiánica. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente intrigante. Si aplicamos lo que sabemos sobre el desarrollo psicológico a este proceso, los años perdidos se vuelven cruciales para entender no solo qué aprendió Jesús, sino cómo llegó a comprender quién estaba destinado a ser. Los grandes líderes espirituales raramente llegan a la certeza sobre su misión sin pasar por periodos de duda, búsqueda y a veces crisis profundas. ¿Es posible que Jesús experimentara algo similar durante sus años formativos? Algunas pistas en los evangelios sugieren que sí. La tentación en el desierto, aunque colocada después del bautismo,
Podría reflejar memorias de luchas interiores más prolongadas. La agonía en Getsemaní revela una personalidad capaz de dudas y conflictos profundos. ¿No te parece fascinante que incluso la figura más transformadora de la historia occidental pudo haber pasado por los mismos tipos de luchas internas que experimentamos todos nosotros? Esta humanización no disminuye su grandeza, la hace más real, más accesible, más inspiradora. Perspectivas comparativas. Los patrones universales de la formación espiritual. ¿Sabías que los años perdidos no son únicos de Jesús? Cuando examinamos las biografías de otros grandes líderes espirituales de la historia, encontramos patrones sorprendentemente similares de periodos formativos que están parcial o completamente ocultos de la documentación histórica. Buda, por ejemplo, abandonó su vida privilegiada a los 29 años para emprender una búsqueda espiritual intensa que duró 6 años antes de alcanzar la iluminación. ¿Pero qué sabemos realmente sobre esos años de búsqueda? Los textos budistas nos dan solo fragmentos, historias estilizadas que revelan más sobre las creencias posteriores de sus seguidores que sobre los eventos históricos reales. Mahoma pasó años en retiro espiritual en las cuevas cerca de la Meca antes de recibir sus primeras revelaciones a los 40 años. ¿Qué pasó durante esos años de preparación? Los biógrafos musulmanes posteriores llenaron este periodo con historias edificantes, pero la evidencia histórica contemporánea es escasa. Moisés, según las escrituras hebreas, pasó 40 años en el desierto de Madián antes de recibir su llamado en la zarza ardiente. ¿Qué tipo de preparación recibió durante esas 4 décadas? Las escrituras nos dicen poco, pero la transformación de un príncipe egipcio fugitivo en líder de una revolución religiosa debió haber requerido un proceso de desarrollo extraordinario. ¿Ves el patrón? Los grandes líderes espirituales no emergen completamente formados. Hay siempre un periodo de preparación, búsqueda y desarrollo que raramente está completamente documentado. ¿Por qué crees que es así? Una explicación es puramente práctica. Estos periodos formativos ocurren antes de que estas figuras alcancen la prominencia que atrae la atención de biógrafos e historiadores. Otra explicación es más profunda. Quizás hay algo en la naturaleza misma de la transformación espiritual profunda que requiere silencio, retiro y desarrollo lejos de la mirada pública. ¿Qué nos dice esto sobre nuestros propios procesos de desarrollo? Quizás que los periodos de búsqueda, incertidumbre y crecimiento silencioso no son tiempo perdido, sino inversión esencial en quien estamos destinados a convertirnos. ¿Desde qué país nos estás viendo en este momento? ¿Estás en tu casa en Santiago mientras llueve afuera? ¿O caminando por las calles de Lima bajo el sol de la tarde? No importa dónde estés físicamente, porque estamos explorando territorio que trasciende fronteras geográficas. El misterio del desarrollo humano y la transformación espiritual. Las diferencias. ¿Qué hacen la diferencia? ¿Pero qué hace único el caso de Jesús comparado con otros líderes espirituales? Aquí es donde las diferencias se vuelven tan fascinantes como las similitudes, porque nos revelan aspectos únicos, tanto del contexto histórico como de la naturaleza específica de su transformación. Primero, el contexto cultural. Jesús creció en una de las encrucijadas más complejas del mundo antiguo. La Palestina del siglo I, un caldero de influencias culturales, religiosas y filosóficas que pocos otros líderes espirituales de la historia tuvieron que navegar. El judaísmo tradicional, las filosofías helenísticas, la administración romana, las religiones mistéricas orientales. Todo esto estaba presente y en tensión constante. ¿Cómo habría afectado esto su desarrollo? Un joven intelectualmente curioso en ese ambiente habría estado expuesto a una diversidad de ideas y enfoques espirituales que habría sido imposible en contextos más homogéneos. Esta exposición habría requerido desarrollar capacidades extraordinarias de síntesis e integración. Segundo, la naturaleza de su mensaje. A diferencia de otros líderes espirituales que generalmente trabajaron dentro de tradiciones establecidas o crearon tradiciones completamente nuevas, Jesús hizo algo más complejo. Transformó radicalmente una tradición existente desde dentro. Esto requería un conocimiento profundo de la tradición judía combinado con una visión revolucionaria de sus posibilidades no realizadas. ¿Qué tipo de educación habría sido necesaria para lograr esta síntesis?
no simplemente educación rabínica tradicional, que habría producido un maestro convencional, no simplemente exposición a filosofías alternativas, que podría haber resultado en sincretismo superficial, sino algo más sofisticado, una educación que combinara rigor tradicional con apertura a nuevas posibilidades. Tercero, el alcance de su impacto. Jesús no solo transformó su propia tradición religiosa, sino que creó un movimiento que eventualmente cambiaría el curso de la civilización occidental, que en su formación lo preparó para un impacto de esta magnitud. Aquí las especulaciones se vuelven particularmente fascinantes. ¿Desarrolló Jesús durante sus años formativos una visión consciente del alcance potencial de su misión? ¿O emergió gradualmente conforme su mensaje encontró resonancia más allá de las fronteras étnicas y culturales del judaísmo? Lecciones hermenéuticas. El arte de interpretar silencios. ¿Alguna vez has considerado que aprender a interpretar lo que no se dice puede ser tan importante como entender lo que sí se dice? Los años perdidos de Jesús nos ofrecen un caso de estudio fascinante, en lo que los académicos llaman hermenéutica del silencio, el arte de extraer significado de las ausencias en los textos históricos. Los evangelistas no eran historiadores modernos interesados en crear biografías completas. Tenían propósitos teológicos específicos y seleccionaron cuidadosamente qué incluir y qué omitir. ¿Pero qué nos dice la naturaleza específica de sus omisiones sobre sus prioridades y presupuestos? La ausencia casi completa de información sobre los años formativos de Jesús sugiere que los evangelistas consideraron este periodo irrelevante para sus propósitos teológicos. ¿Por qué? Una posibilidad es que veían a Jesús primariamente como una figura divina cuya sabiduría no dependía de educación humana. Otra posibilidad es que consideraron que su mensaje era lo que importaba, no los procesos humanos que lo produjeron. ¿Pero acaso esta omisión no tiene consecuencias no intencionadas? Nasolan, al crear la impresión de que la sabiduría de Jesús surgió sin proceso de desarrollo, los evangelistas pueden haber hecho más difícil para las personas ordinarias identificarse con él e imaginar su propia transformación espiritual. La hermenéutica moderna nos enseña que los silencios en los textos a menudo son tan reveladores como lo que se dice explícitamente. En el caso de los años perdidos, el silencio podría estar diciéndonos que la formación de Jesús siguió patrones suficientemente normales como para no requerir comentario especial, o suficientemente controvertidos como para preferir la omisión. ¿Cuál de estas interpretaciones prefieres? La respuesta podría revelar más sobre tus propios presupuestos, sobre la naturaleza del desarrollo espiritual, que sobre los eventos históricos reales. El papel del misterio en las tradiciones religiosas. ¿Has notado que todas las grandes tradiciones religiosas preservan cuidadosamente ciertos misterios, como si reconocieran que algunas verdades se comunican mejor a través del silencio que de las palabras? Los años perdidos de Jesús pueden ser un ejemplo de este fenómeno, un misterio que invita a la contemplación más que a la explicación. En el misticismo judío existe el concepto de tzimtzum, la idea de que Dios se retiró o contrajo para crear espacio para la existencia del universo. ¿Podría ser que los años perdidos representen un tipo de tzimtzum biográfico? Un espacio de silencio que invita a cada generación a imaginar e inspirarse de nuevas maneras. Esta perspectiva sugiere que el valor de los años perdidos no está en resolver el misterio, sino en vivir con él de manera productiva. El misterio se convierte en un espacio para la proyección creativa, la inspiración personal y la transformación espiritual. ¿Pero no hay algo problemático en romantizar la ignorancia histórica? Spinoza ciertamente habría argumentado que sí. Su compromiso con la investigación racional se basaba en la convicción de que la verdad, sin importar cuán compleja o desafiante, es preferible a la ignorancia, sin importar cuán cómoda. Sin embargo, incluso desde una perspectiva spinoziana, podríamos argumentar que el misterio de los años perdidos tiene valor como recordatorio de los límites del conocimiento histórico. Nos recuerda que siempre hay más por descubrir, más por entender, más por explorar. Nos mantiene humildes ante la complejidad de la experiencia humana y la dificultad de reconstruir vidas vividas hace 2 milenios. Si este contenido está expandiendo tu mente de maneras que no esperabas,
Compártelo con esa persona en tu vida que amas las conversaciones profundas sobre el significado de la existencia. Ellos necesitan ver esto tanto como tú. Síntesis. Lo que sabemos, con certeza, y lo que permanece incierto. Después de este viaje exhaustivo por la crítica espinociana, los métodos históricos modernos, los descubrimientos arqueológicos y las teorías contemporáneas, ¿qué podemos decir con confianza sobre los años perdidos de Jesús? Lo que sabemos con certeza es sorprendentemente poco, pero crucialmente importante. Sabemos que Jesús creció en Nazaret, un pueblo más grande y conectado de lo que se pensaba anteriormente. Sabemos que estaba cerca de Séforis, una ciudad cosmopolita en reconstrucción durante su juventud. Sabemos que demostró conocimientos y habilidades durante su ministerio público, que requerían educación y experiencia considerables. Sabemos que el judaísmo del siglo I era extraordinariamente diverso, con múltiples escuelas de pensamiento, prácticas espirituales variadas y debates intensos sobre interpretación bíblica. Sabemos que las ideas helenísticas circulaban ampliamente en la región y que había oportunidades para intercambio cultural e intelectual. ¿Pero qué permanece incierto? Prácticamente todo lo específico sobre cómo Jesús pasó esos 18 años. No tenemos evidencia directa de que viajara extensamente, aunque es posible. No tenemos prueba de conexiones específicas con comunidades esenias, aunque hay paralelos intrigantes. No podemos demostrar influencias filosóficas helenísticas específicas, aunque las similitudes conceptuales son notables. Esta incertidumbre, lejos de ser frustrante, es en realidad liberadora. Significa que tenemos espacio para múltiples interpretaciones, que diferentes personas pueden encontrar diferentes tipos de inspiración en los mismos datos limitados, que el misterio permanece vivo y productivo. El legado de Spinoza en los estudios bíblicos contemporáneos. ¿Sabes cuál ha sido la contribución más duradera de Spinoza al estudio de los textos religiosos? No fue ninguna teoría específica sobre Jesús o los años perdidos, sino algo más fundamental: la demostración de que es posible aplicar métodos racionales al estudio de textos sagrados sin perder el sentido de asombro y respeto. La revolución metodológica de Spinoza estableció principios que siguen guiando la investigación bíblica académica más de 3 siglos después. La idea de que los textos bíblicos deben interpretarse en su contexto histórico original. El reconocimiento de que los autores bíblicos tenían propósitos específicos que afectaban, que incluían y excluían. La insistencia en que las explicaciones naturales deben explorarse antes de invocar causas sobrenaturales. ¿Pero ha triunfado completamente la aproximación spinociana? La respuesta es compleja. En el ámbito académico, sus métodos son universalmente aceptados, incluso en universidades y seminarios religiosos conservadores. Sin embargo, en el ámbito popular, persiste una tensión considerable entre enfoques académicos y devocionales de los textos bíblicos. Esta tensión no es necesariamente problemática. Diferentes enfoques sirven diferentes propósitos. Los métodos académicos son excelentes para entender contextos históricos, identificar influencias literarias y reconstruir procesos de desarrollo textual. Los enfoques devocionales son valiosos para encontrar significado personal, inspiración espiritual y guía moral. ¿Pero es posible integrar ambos enfoques? Spinoza habría argumentado que no solo es posible, sino deseable. El conocimiento histórico puede enriquecer la experiencia espiritual al hacerla más informada y sofisticada. La experiencia espiritual puede motivar y profundizar la investigación histórica al mantener vivo el sentido de que estamos estudiando algo que importa fundamentalmente. Balance entre crítica y respeto religioso. ¿Cómo mantenemos el equilibrio entre el rigor intelectual y el respeto por las creencias religiosas sinceras? Esta pregunta ha sido central en los estudios bíblicos desde los tiempos de Spinoza y sigue siendo relevante hoy. Una aproximación es reconocer que diferentes preguntas requieren diferentes métodos. Si queremos entender qué pasó históricamente, necesitamos usar métodos históricos. Si queremos entender qué significan estos eventos para la fe contemporánea, necesitamos herramientas teológicas. Si queremos explorar su relevancia para el desarrollo personal, necesitamos perspectivas psicológicas y filosóficas.
El problema surge cuando confundimos estos diferentes tipos de preguntas o insistimos en que solo un enfoque es válido. Los fundamentalistas religiosos a veces rechazan métodos históricos porque temen que amenacen sus creencias. Los secularistas a veces descartan perspectivas religiosas como irrelevantes para la investigación seria. Pero ¿qué pasaría si adoptáramos una aproximación más inclusiva? ¿Qué si reconociéramos que los métodos históricos pueden coexistir productivamente con la fe religiosa, que la investigación rigurosa puede enriquecer en lugar de amenazar la experiencia espiritual? Los años perdidos de Jesús ofrecen un caso de estudio ideal para esta aproximación integrada. Podemos aplicar métodos históricos rigurosos para entender qué sabemos y qué no sabemos sobre este periodo. Podemos explorar las implicaciones teológicas de diferentes teorías. Podemos reflexionar sobre qué nos enseña este misterio sobre la naturaleza del desarrollo humano y la transformación espiritual. Implicaciones para creyentes y no creyentes. ¿Qué aporta realmente la investigación histórica sobre los años perdidos, tanto para personas de fe como para escépticos? Las respuestas podrían sorprenderte por su convergencia inesperada. Para los creyentes, la investigación histórica seria puede profundizar y enriquecer la fe de maneras múltiples. Entender el contexto histórico en que vivió Jesús hace sus enseñanzas más específicas y concretas. Reconocer que pudo haber recibido educación e influencias diversas no disminuye su originalidad, sino que la hace más impresionante. Fue capaz de sintetizar múltiples tradiciones en algo genuinamente nuevo y transformador. Para los no creyentes, la investigación histórica ofrece la oportunidad de apreciar a Jesús como una figura histórica fascinante, independientemente de las afirmaciones religiosas sobre él. Ver cómo un joven de origen modesto pudo desarrollar ideas que transformaron la civilización occidental es inspirador sin requerir compromisos teológicos específicos. Pero hay una convergencia aún más profunda. Tanto creyentes como no creyentes pueden encontrar en los años perdidos de Jesús un modelo para entender el desarrollo humano y la transformación personal. La idea de que la grandeza emerge de un proceso de búsqueda, aprendizaje y crecimiento es relevante para cualquier persona interesada en desarrollar su propio potencial. La compatibilidad entre fe e investigación no es solo posible, sino mutuamente enriquecedora. La fe puede proporcionar motivación y marco de significado para la investigación. La investigación puede proporcionar profundidad y sofisticación a la fe. El Jesús de la historia versus el Cristo de la fe. ¿Es necesario elegir entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe? ¿O pueden coexistir de manera productiva? Esta pregunta ha dividido a académicos y creyentes durante más de 2 siglos, pero quizás es hora de reconsiderar los términos del debate. La distinción misma entre Jesús histórico y Cristo de la fe puede ser problemática porque implica que son necesariamente diferentes o incompatibles. Pero ¿qué pasaría si el Jesús histórico, un joven judío extraordinariamente inteligente y espiritualmente sensible que se desarrolló a través de educación, experiencia y reflexión profunda hasta convertirse en un maestro transformador, fuera precisamente la base más sólida para la fe cristiana? ¿No es más impresionante y inspirador un Jesús que logró grandeza espiritual a través de medios identificablemente humanos, que un Jesús cuya sabiduría surgió mágicamente sin proceso de desarrollo? El primero nos dice que la transformación espiritual es posible para nosotros. El segundo la hace parecer privilegio exclusivo de seres sobrenaturales. Esta perspectiva sugiere que la investigación histórica seria, lejos de ser enemiga de la fe, podría ser su mejor aliada. Al mostrarnos un Jesús más humano y real, nos ofrece un modelo más accesible para nuestra propia transformación espiritual. ¿Qué nos enseñan los años perdidos sobre nuestro propio desarrollo? Después de explorar todas estas dimensiones de los años perdidos de Jesús, llegamos a la pregunta más personal y práctica. ¿Qué nos enseña este misterio sobre nuestros propios procesos de crecimiento y transformación? Primera lección. La grandeza raramente surge de la nada. Incluso las figuras más extraordinarias de la historia pasaron por períodos prolongados de preparación, búsqueda y desarrollo. Nuestros propios años de incertidumbre, aprendizaje y crecimiento no son tiempo perdido, sino inversión esencial en quien estamos destinados a convertirnos. Segunda lección.
La diversidad de influencias puede ser más valiosa que la pureza de una sola tradición. Si Jesús fue influenciado por múltiples tradiciones, judía, helenística, esenia, esa diversidad contribuyó a la originalidad y poder de su síntesis final. ¿Qué significa esto para nosotros en un mundo globalizado, donde tenemos acceso a sabiduría de todas las tradiciones humanas? Tercera lección. Nubia, los periodos de silencio y retiro pueden ser tan importantes como los periodos de actividad pública. Si los años perdidos fueron años de preparación intensa pero silenciosa, nos recuerdan el valor de la contemplación, el estudio profundo y el desarrollo interior antes de intentar influir en el mundo exterior. Cuarta lección. La transformación auténtica requiere tanto rigor intelectual como apertura espiritual. El Jesús que emerge de nuestro análisis es alguien que combinó estudio serio con sensibilidad espiritual, conocimiento tradicional con visión innovadora, comprensión intelectual con compasión práctica. ¿Cuáles son tus propios años perdidos? ¿Qué periodos de tu vida, que quizás consideras tiempo desperdiciado o años de confusión, podrían en realidad ser tu preparación más valiosa para lo que estás destinado a contribuir al mundo? La invitación eterna del misterio. Los años perdidos de Jesús seguirán siendo un misterio que nos invita tanto a la investigación rigurosa como a la reflexión profunda. Spinoza nos enseñó que la verdad no teme al escrutinio y que separar fe de razón puede empobrecer ambas. La investigación moderna nos ha dado herramientas sofisticadas para explorar el pasado, pero también nos ha enseñado humildad ante la complejidad de reconstruir vidas vividas hace milenios. Pero quizás el verdadero valor de los años perdidos no está en resolver el misterio, sino en vivir productivamente con él. Quizás su función es recordarnos que siempre hay más por descubrir, más por entender, más por explorar en nuestras propias vidas y en las vidas de aquellos que admiramos. El misterio nos invita a la humildad intelectual, reconocer los límites de nuestro conocimiento. Nos invita a la curiosidad continua, seguir haciendo preguntas incluso cuando las respuestas son elusivas. Nos invita a la aplicación personal, usar lo que aprendemos sobre el desarrollo de otros para informar nuestro propio crecimiento. ¿No es esta una de las funciones más valiosas que puede cumplir cualquier misterio histórico? No simplemente satisfacer nuestra curiosidad sobre el pasado, sino desafiar nuestros presupuestos sobre el presente y expandir nuestras posibilidades para el futuro. Los años perdidos de Jesús no están realmente perdidos. Viven en cada pregunta que hacemos sobre el desarrollo humano, en cada momento que elegimos el crecimiento sobre la complacencia, en cada vez que reconocemos que nuestros propios años de búsqueda y preparación son inversión en nuestro destino, no tiempo desperdiciado. ¿Cuál es tu respuesta personal a este misterio eterno? ¿Cómo vas a usar lo que hemos explorado juntos para informar tu propia búsqueda de sabiduría, transformación y contribución significativa al mundo? Esa es la pregunta que cada generación debe responder por sí misma. Y es la pregunta que, en última instancia, hace que los años perdidos de Jesús sean no solo un fascinante misterio histórico, sino una invitación permanente a nuestro propio desarrollo, como seres humanos conscientes y comprometidos con la verdad, la sabiduría y la transformación.